Recuerdo completar. yo en mi familia cuando empezó eso que la gente que si no tienes dólares no puedes comprar. Y yo, pero ¿quién tiene dólares? Yo no tenía Claro. dólares en mi No, casa, bueno, eso no se imagínate. estilaba, pues. ¿Y a partir de qué momento comenzó la aplicación de los cortes programados? ¿Después de las 140 horas sin luz en Venezuela? Hablamos que solamente en marzo del 2019 se registraron oficialmente 3 apagones. 7 de marzo, 25 de marzo, 27 de marzo. Hay una anécdota del 27 de marzo. Yo cumplo el 27 de marzo o el 26 de marzo, 4 años viviendo acá en Caracas. Ah, ok. Llegué con el tercer apagón del mes Ah, de marzo. bienvenido, claro. Y tú dijiste, ¿será que esto es así? No, no. Ya me venía a trabajar a nuestro canal, al canal donde pertenecíamos anteriormente, Alba. Sí, Ya venía como narrador de noticias, sí. entonces el primer fin de semana en que comencé a trabajar ocurrió el apagón número 3 Sí. del 2019 y el otro oficialmente se registró el 22 de julio del 2019. Ujú. Solamente ese año se contabilizaron, según el Comité de Afectados por Apagones, Ujú. alrededor de 5.375 reclamos por las deficiencias en el servicio Y eléctrico. por En las cualquier pérdidas parte del de país. todo, eso es Aixa López que se ocupó de todo eso, ¿no? De saber exactamente cuántos Pe- electrodomésticos se perdieron, neveras, cocinas, ¿no? Pero total en fallas fueron 87.610 fallas eléctricas Ah, solamente en imagínate, 2019. fallas eléctricas. ¿Qué Fue podría el ser? ¿Apagón, mini apagón o no sé? bajones, Bajones. Ajá. apagones, Se fallas, contabiliza de esa cortes no manera. programados, Sí. se los contabilizaba el Ujú. Comité de Apagones. El 31 de marzo de 2019, el presidente Nicolás Maduro hacía referencia a lo que sería el inicio del plan de racionamiento en el país, no solamente, Ujú. mejor dicho, solamente en algunas regiones, pues lo que era Caracas, Vargas, del Tamacuro y Amazonas no estaban dentro de este plan de racionamiento, un plan de racionamiento en el cual los estados habían sido divididos en 5 bloques Ujú. y el horario de cortes programados correspondía al momento de mayor demanda dentro de estas regiones. Luis, ¿qué pasaba con las fallas de telecomunicaciones en ese momento también, en el momento de los apagones? Mira, muchas personas optaron por comunicarse vía correo, ya que las llamadas por WhatsApp o Sí, una llamada de telefónica gracias. era bastante engorroso, pero muchas personas utilizaron Ujú. correo electrónico. Esto lo cuenta también Oriana Ortega, quien ella es venezolana, vive desde hace 6 años en Colombia y hacía referencia a cómo se pudo comunicar con su familia hace 4 años cuando ocurría este apagón. Durante los días del apagón, nosotros recibimos desde hace más de 6 años en Colombia. Y bueno, mi esposo y yo estábamos angustiados por no poder comunicarnos con nuestras familias. eh, Sobre todo por el tema de la comunicación. Sabíamos que estaban bien, pero era más el tema como de cómo comunicarnos con ellos de forma regular como lo hacíamos. Y en mi caso, lo que me ayudó mucho fue que mi hermana se trasladaba a su centro de trabajo que había planta y en principio establecimos contacto que sí por correos electrónicos hasta que después poco a poco todo se fue regularizando, entonces ya era como que WhatsApp eh, y ese mensaje era el que nos daba tranquilidad pues. Escuchábamos a Oriana Ortega desde Colombia, quien daba este testimonio cuando ocurría el apagón en nuestro país, pero también una de nuestras productoras, integrante del equipo de Unión Radio, Ajá, María Claudia Falanelli, sí. ella, toda su familia vive en Puerto La Cruz, ella estaba acá en Caracas sola en aquel entonces, ella dice que estaba al aire, que no sabía qué ocurría, que a lo mejor había una falla, pero llegó a su casa, se acostó a dormir, Y pasó la noche, al otro día se levanta sin casi batería en el teléfono y decía, ya va, aquí Eso está era lo pasando algo. peor, sí. Ujú. Pero María Claudia que cuente su versión, o escuchemos cómo fue la versión de María Claudia para poder comunicarse con sus padres que estaban en Puerto La Cruz y no tenían ningún tipo de María señal Claudia es la telefónica. voz de miles de venezolanos que estaban en la misma situación. Escuchemos. Mi familia vive en el interior y yo no tenía manera de comunicarme con ellos y de decirles que yo estaba bien y tampoco saber si ellos lo estaban. Lo que se me ocurrió fue pedir al aire que los anclas dijeran en reiteradas ocasiones en los programas el mensaje de hola, si los papás de María Claudia nos están escuchando, sepan que ella está aquí, está en la radio y está bien. Cuando finalmente pude hablar con ellos, llamarlos, al restituirse las líneas telefónicas,
Mi mamá me comentó llorando que gracias a esos mensajes que había escuchado sintonizando la radio, ella había estado mucho más tranquila en todo ese tiempo porque los había escuchado y sabía que yo estaba bien, sabía que estaba en un sitio seguro. Es que era, la verdad, impresionante. Uno hacía lo que pudiese para conservar batería. Mucha gente venía, de hecho, a Unión Radio a enchufar su celular, o si no te montabas en el carro. Sí, Lo de la porque familia, todo el tenía la mundo para planta, por cargar. la planta. Sí, Y algunos restaurantes también adaptaron lo que fue la compra de planta Eso eléctrica te iba a para decir, poder es que cargar eso incluso, o los sea, teléfonos. la compra de planta eléctrica se dio durante el apagón, pero previo a esa compra de planta eléctrica, también ya la gente empezaba a pensar en eso. Era como un aviso que había, que la gente bueno, pensaba que se podía estaban haber un empezando a apagón. quedar. Pero es que también estaban colocando o exigiendo a Ujú. centros comerciales y algunas tiendas grandes Sí, hacer su uso planta. de la energía Y de autogenerada para poder ellos cubrir demanda dentro del sistema Y eléctrico. yo te digo, lo que a mí recuerdo, que a mí más me traumatizó fue el sonido de las plantas. Por alguna Sí. razón yo quedé Sí, con eso. terrible, Porque terrible. claro, estábamos todos sin nada, no se oía absolutamente nada sino el volar de los pájaros. O la ocasional vecina, pues, vecino, ¿estás bien? Sí, estoy bien, yo no sé qué. Pero de noche prendían las plantas de los comercios o de algo. Y era un ruido tan ensordecedor que yo decía, yo necesito que llegue una luz, pues todos esperábamos que al día siguiente volviese la luz y así fue. Para el 2019 la jornada laboral también se redujo de 8 de la mañana a 2 Es de la verdad. tarde en algunos centros comerciales, en edificios Los bancos. de gran escala, en los bancos. Entonces todo tenías que hacerlo o en la mañana muy temprano o esperar el corte no programado o el corte programado para poder ¿Cómo, hacer tus actividades. ¿Cómo hizo la gente, la gente que nació ese día? Las pobres madres que tuvieron que dar a luz, alguien que tuvo una emergencia, la gente que se murió ese día también, pero porque, bueno, a todo el mundo, hay gente que nace y gente que se muere. Bueno, pero es que intenté contactar a unas personas que se encargan acá en la ciudad de Caracas del Sí. parto humanizado, el parto natural en agua, Ajá. y tuvieron que suspender a todas las pacientes que tenían programado desde el 7 de marzo hasta el 13 Y eso que era en de agua, marzo. ¿te imaginas cuando Sí. era un quirófano de No, verdad? no. Rápidamente, Cruza Luis, la ya no pierna. tenemos que ir, pero sí me gustaría, 4 años después, podríamos decir que todavía se ven esos apagones programados y no programados. Pero, ¿cuál es el balance que se hace un día como hoy? ¿O simplemente no se toca el tema? Mira, hay regiones del país que aún cuentan con cortes programados. Sí, claro. Hay regiones del país en las cuales se hacen las paradas del servicio eléctrico para mantenimiento por parte de Corpoelec, por parte también del Ministerio de Energía Eléctrica. Recordemos que entre los ejes que tiene planteado desde el año 2020, si mal no recuerdo, el Ministerio de Energía Eléctrica se encarga de la atención de los trabajadores del ministerio y nuevas fuentes de generación de energía. Para estas nuevas fuentes de generación de energía, el pasado 25 de febrero, en el estado Mérida, inauguraron lo que fue la primera planta de generación de paneles solares. de paneles solares, Sí. exactamente, Toto. Entonces, esto lo habían hecho ya en el estado Guárico. Sin embargo, fue en el 2000, ahorita en 2023 cuando retomaron el uso o la aplicación de este tipo de energía, sobre todo en zonas que no se encuentran cerca de ciudades o capitales. Sí. O Bueno, es sea, eso. que quizás nos podemos ayudar con el sol, pues a ver si Bueno, empieza a mejorar la ayudar, situación. ¿no? soluciones son mayor liderazgo, Claro. mayor capacidad de respuesta, también el mantenimiento es óptimo. Inversiones para y eso, todo. claro que sí. Bueno, mi querido Luis, Nos quedamos Cortos. pero súper Pero corto, si no claro. hacemos parte 2 después. Sí, sí, ¿por qué no? Luis, lo hacemos el año que viene. Si Dios quiere. Mira, querido, Luis Patiño, periodista, reportero de Unión Radio, váyase a patear la calle, que eso es lo bueno del Sí, reporterismo, lo así rico es de estar La semana cerca que de la viene también noticia. tenemos un tema que ¿Ya está, lo tienes? sí, que está ¿Podemos sobre la mesa. anunciarlo? Vamos a hablar sobre el espectro autista y Oye. la ley que están a punto de aprobar en la Asamblea Nacional, sobre todo también con la inclusión de profesores en las escuelas para tratar a bueno. los niños con esta condición de espectro autismo. Vamos a tener testimonios de madres dentro y fuera del país que por un principio quisieron mantener esto como muy cerrado, cerrado. un tema muy familiar, Ujú. pero que al final decidieron mostrarle al mundo cómo vive su hijo y cómo va creciendo y desarrollándose. Que me parece Así que vamos maravilloso. a tener el martes que viene este tema. Buenísimo. Gracias, mi amor. Arroba L. Gabriel Patino, síganlo. L. Gabriel Patino, tremendo reportaje, gracias. Me A encanta ustedes. Realidades. Todos los martes a esta hora, Realidades, de 1 a 2. Y esto es La Doble Vuelta y nos vamos a la pausa y venimos para la segunda hora.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el... Onda 107.9 en Caracas. Onda